tal? Buenas noches. Aquí estamos nuevamente reunidos en otra actividad, en otra transmisión y video al fin de cuentas, ¿no? Del Grupo Obrero de Formación Marxista. Estamos Taro, yo, Abdel, el compañero Ariel, que está como Eduardo, tengo el nombre de Eduardo ahí puesto, Iván, y tenemos que estar como invitada a una compañera que bueno, ha sido desde hace unos años atrás activista en el caso del derrame de petróleo de Repsol, ¿no? Ella es Rosa Carmina. Ella ha estado, como digo, ha estado activa, digamos, en este tema de Repsol, y hoy día vamos a hablar con ella algunos alcances que nos pueda dar desde su espacio respecto a las consecuencias y lecciones del derrame de petróleo, ¿no? De Repsol. Empezaríamos con una presentación de la entrevistada, que nos va a contar su experiencia, su trabajo y el rol que cumple su organización y el rol que cumple ella en su organización, y después pasaremos a 3 bloques de preguntas. Y esos 3 bloques de preguntas, ya tenemos preguntas preparadas desde el caso de nosotros, desde nuestro grupo obrero de formación marxista, pero también puede darse preguntas desde el público que nos pueda ver, ¿no? Igualmente este video va a ser subido a YouTube, como todos los videos de streaming de StreamYard que hacemos. Y esto es lo que nunca decimos, pero sería bueno que a partir de ahora lo vamos a decir. Sería bueno que lo hagan nuestros seguidores en YouTube, que compartan, le den like al video, compartan nuestro video con las personas que crean que les puede interesar estos tipos de temas que tocamos, y le den like, ¿no? Y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nosotros somos, como saben, el Grupo Obrero de Formación Marxista, dedicado a la formación y a la difusión de trabajos en las coordenadas marxistas sobre geopolítica, política nacional, ¿no? Análisis político, análisis económico, lectura de la realidad sociopolítica y económica del país y del mundo, ¿no? Como digo, desde una coordenada marxista y siempre, bueno, de manera crítica también, pero al mismo tiempo con la intención de incentivar el debate. Nuestro trabajo no se quede solo en nosotros, sino que tanto, tanto es la difusión de nuestro trabajo como que esto provoque en otras personas o en otros espacios también la misma dinámica de debatir y proponer alternativas y proponer líneas de acción política, ¿no? También convocar y movilizar, entre otras cosas. Sin más que decir, pasaríamos a darle la palabra a la compañera Rosa Carmina, para que nos alcance un poco la experiencia y el rol de su organización, la organización en la que ella pertenezca, que nos va a comentar, y el rol que ella cumple también ahí. Adelante, compañera Rosa, tiene la palabra. Buenas noches a todos los presentes. Desde la Organización de Barrios Afectados por el Crimen Socioambiental de la empresa transnacional Repsol, saludamos el presente evento, compañeros. Muy bien, muchas gracias, compañera. Esta asociación de afectados, ¿qué tiempo tiene? Solamente una pregunta o 2 preguntas rápidas antes de empezar el bloque. ¿Qué tiempo tiene ya actuando y qué logros ha obtenido? ¿Qué tipo de trayectoria ha tenido en estos años, desde el 2022 hasta la fecha? En los hechos, los derrames de hidrocarburos no han empezado en 2022, así que la organización, las acciones de movilización y protesta han tenido más de 5 años en actividad. La organización y su consolidación como tal fue a través del polémico derrame del 2022. Y como tal, las gestiones se han venido dando tanto en la vía legal como también en la vía social, ¿no? A través de la organización, la elevación de la conciencia. Y bueno, el resultado actual de estos momentos es la demanda internacional. ¿Se me escucha? Sí, claro, adelante. La demanda internacional en la Corte de la Haya, en Países Bajos,
Ujú. porque se han traspasado, se ha comprendido, ha sido producto también de esfuerzo y trabajo, de investigación y participación, comprender que este problema traspasa fronteras, ¿no? Es una pregunta inclusive que se va a desarrollar mucho más adelante, pero en realidad esos son por el momento los avances en la vida legal. En la vía social han venido prestando actividades de concientización, pero también actividades directas. Es sabido, es información pública que las asociaciones, porque también hay muchas asociaciones conformadas por afectados que han realizado inclusive pues el ejercicio de la protesta en la carretera Gambetta en más de una oportunidad, porque este problema hasta el momento no está resuelto, ¿no? Y no se podrá resolver bajo los estándares administrativos o institucionales del Estado peruano en esas condiciones. Ujú. Por lo que la demanda internacional tiene sentido, pero más que una necesidad principal, es más que nada el tiempo para continuar estrechando lazos a nivel internacional, conociendo también de las consecuencias dañinas que ha cometido Rexol en otros países, ¿no? Por ahí en ese camino vamos avanzando, estimados compañeros. Ok, sí, se comprende bastante, ¿no? Lo que nos indicas. Entonces pasaríamos al bloque de preguntas. Eh, si nos puedes explicar un poco más cuál ha sido la dinámica de... La primera pregunta es cómo han abordado y dado seguimiento al caso de derrame de Repsol. Es decir, si nos puedes dar más detalles respecto a cómo se ha ido gestando. Ya nos has explicado, ya nos has dado bastante una introducción al respecto. No sé si podrías agregar algo más, si no pasaríamos a la siguiente. Estas son dos preguntas previas, ¿no? Sobre el caso Repsol. Claro, por supuesto. Bueno, para comprender el cómo resolver este problema, ¿se Uh-huh. escucha retroalimentada mi voz? ¿Se me Mm, escucha? entonces tengo que bajar el volumen yo. No, yo lo escucho sin eco aquí. ¿Usted me escucha con eco? No, no, todo bien, ¿ah? Ya, listo. Ajá, adelante. Para comprender el cómo resolver el problema de Rexol, es Ajá. sumamente importante abarcarlo desde la realidad social. Y eso implica que comprendamos que conocer el problema es también resolverlo. ¿Y cómo conocemos el problema, no? Ahí está el problema filosófico del conocimiento. Bueno, Uh-huh. nosotros como barrios organizados, conformado por trabajadores de la zona de Lima y en este caso Callao, estamos perjudicados, bueno, no por un asunto limitadamente ecológico o geográfico o aún peor, solo jurídico formal. Estamos frente al peor crimen socioambiental en Perú del siglo XXI. Uh-huh. El problema más costoso para Rexol a nivel mundial, mediante investigación de por medio, porque derrames de Rexol, además de la Amazonía en nuestro país y en Uh-huh. otros países han habido, pero el más costoso y que aún así no ha resuelto el problema de la remediación es en este caso el derrame del 2022. De la Pampilla. Así es, la Pampilla es propiedad, ¿no?, de esta gran transnacional. Uh-huh. Este crimen mantiene además, es importante saber y profundizar, que estamos frente a una condición, a un problema que se ha profundizado de manera sistemática, ¿no? No por ser el primero en nuestros días. En cada año que tenemos conciencia, en este caso los vecinos más adultos, jóvenes, niños, en cada año tenemos sucesos similares. Pero también sabemos que traspasa este problema la contaminación del medio ambiente porque destruye los medios de vida, que en este caso es mar, aire y tierra, a mediano y a largo plazo. No solamente para la fauna y flora, sino que también perjudica, en este caso devalúa nuestra
condición social y económica de nuestro trabajo. La pesca artesanal es un trabajo que está siendo fuertemente devaluado y hasta criminalizado por las últimas leyes que favorece a la gran industria pesquera, incluido China, ¿no? Y perjudica la ancestral, en este caso, trabajo de pesca artesanal. Y ello conlleva afectar nuestro derecho a la alimentación, a la salud. Sabemos que el derrame de hidrocarburos, y lo precisamos así, porque no se trata de petróleo. Comprenderlo parece un juego de términos, pero es importante diferenciar, porque hidrocarburos abarca los 9 elementos químicos que han sido, en este caso, contaminados, mientras que el petróleo puede ser asumido de manera legal con consecuencias menos a favor de los afectados. Entonces, es claro que ha sido el derrame de hidrocarburo, porque estamos hablando del crudo, no estamos hablando del producto ya realizado, en este caso ya procesado, ¿no? Y bueno, también es importante comprender y demostrar que el problema de la ecología ha sido en parte de la campaña de un sector determinado, un sector social, ¿no? Y también ha habido una confusión, nosotros lo comprendemos así, o de repente es intencional, de reducir el problema de Repsol a un asunto geográfico de los distritos afectados. O sea, solo le compete a Ventanilla, hasta Chancaya, Okayama, Ancón, ese asunto. Ya los demás, hasta el sur, o inclusive Callao, no tiene que ver porque la dirección del derrame fue en otro lado, ¿no? Entonces, ahí debemos ser conscientes. Nosotros como barrios, comprendiendo ese asunto, hemos investigado los hechos y hemos también analizado las causas. Y la participación dentro de este problema ya nos ha podido avisorar, y no solo como un tercer observador, eso es importante también precisar, en organizarnos, en impulsar el derecho a la valorización del trabajo, el medio de vida, en este caso la naturaleza, pero también y sobre todo la valorización del trabajo. Por eso es que la lucha resulta en la remediación ambiental, la indemnización económica y elevar esto a la soberana recuperación del ecosistema marítimo, submarítimo, como parte de nuestros recursos naturales. Entre otras posturas que iban por solamente lo económico, o sea, bonos que daba Repsol, inclusive Repsol ha condicionado los bonos para dejar cualquier forma de vía judicial para poder continuar exigiendo la remediación, mientras que otro sector se centraba en la remediación ambiental o lo reducida a una lucha puramente ecológica. Ambos sectores solamente acudiendo a una parte de la realidad y de las necesidades en nuestros barrios, de la población. Frente a eso, nosotros hemos continuado ese camino de remediación, indemnización y de recuperación, porque es un problema de soberanía. ¿Me continúa escuchando sí. mi voz? Confirmamos que se sigue escuchando. Adelante, compañero. Listo. Muy bien. Ya. Entonces, comprendiendo eso, compañeros, la demanda internacional, como se ha podido señalar, ya ha podido ser aceptada, ha procedido en jurisdicción de otro país, y eso nos da mejores condiciones para unificar la concientización y la organización con otros países, con otras naciones y sobre todo con otros pueblos que están siendo afectados por el problema del crimen socioambiental de las grandes empresas monopolistas. Uno es el caso de Repsol, pero no somos ajenos al caso de Glencore, por ejemplo,
al caso de TGP, otro ejemplo. Entonces, esta herramienta legal nos ha permitido mejores condiciones y recién ha empezado hace unos meses. Y el proceso en derecho internacional, en demanda en otro país, demanda años. Entonces, es un proceso lento, sí, para la vía legal, pero nosotros no estamos priorizando esa vía, sino la vía de la organización social como un ejercicio de los derechos de recuperación para favorecer a nuestra nación y su soberanía, que ahora en este caso está fuertemente perjudicándose. Okay. Principalmente eso, compañero. Aquí la segunda pregunta que tenemos ya registrada es ¿cómo ha gestionado las instituciones del Estado peruano esta crisis ambiental? Ya nos está un poco indicando la compañera de que la principal situación es la demanda frente a la, si no me equivoco, Corte Penal Internacional, ¿no? Pero al margen de esto, de esta situación, ¿no? Jurídica, ¿qué más ha hecho el Estado? Nos ha indicado usted también que la empresa ha dado bonos, pero eso es simplemente un saludo a la bandera, al fin de cuentas, siempre, ¿no? En sí, las instituciones del Estado, por ejemplo, no tanto defensa civil, sino había otra institución que ahorita no me acuerdo el nombre, que estaba relacionada, ¿no? al tema de crisis ambientales o socioambientales, o incluso crisis ecológica. Si nos puede aclarar más o menos al respecto. Por supuesto. Esta parte hemos tratado de precisarlo bien, porque el Estado ha cumplido su rol, ¿no? Más allá de que ha sido ineficiente, incapaz, bajo algunas posturas, nosotros comprendemos que ha cumplido a la medida de sus intereses su papel histórico. El Estado, este tipo de Estado, en este caso en nuestro país, se mantiene en alianza estratégica con empresas o grandes transnacionales como Repsol. El Estado en nuestro régimen actúa como mediador del capital financiero. Este caso lo ha demostrado de manera bastante descarada inclusive, ¿no? Por eso nosotros comprendemos que estamos frente a una dictadura de transnacionales y que este Estado sirve como intermediario de sus programas y necesidades, ¿no? Comprendemos a Repsol como monopolio financiero. Tenemos claro que uno de sus principales accionistas es BlackRock, empresa financista de la actual guerra entre grandes potencias por la nueva repartija de nuestros pueblos y naciones y sus recursos, ¿no? Repsol no es ajena a esa situación, sirve al panorama internacional contra nosotros. Pero además también en Perú sabemos que Repsol extiende, demuestra su nivel de control sobre el Estado peruano, por ejemplo, al mantener sus influencias en los bufetes de abogados. Bufetes de abogados que también asesoran las instituciones del medio ambiente, como el caso de la OEFA o MINAM. Este es un caso que ha sido descubierto en el mismo periodo del derrame de hidrocarburos. Además de eso, La Pampilla tiene una comisaría ubicada y especializada para la planta de procesamiento de La Pampilla. Si pasamos por La Pampilla, es toda una ciudad hasta de noches alumbra una gran parte del territorio de Ventanilla. Okay. Y ahí está la comisaría especializada. Y las pocas veces que ha actuado ha sido frente a protestas, no frente a otras cosas. Ese sostenimiento de esa institución lo hacemos nosotros con nuestros tributos. Entonces, ahí está la muestra, una pequeña muestra de cómo el control de este monopolio financiero se extiende sobre el Estado, ¿no? Además de eso, es importante
también señalar y responsabilizar, ¿no?, que si esto sucede es porque existe un decadente sistema de concesiones, ¿no? Concesiones en donde el Estado ofrece el control, en eso consiste, ¿no?, el sistema de concesiones, en que el Estado ofrece el control de nuestros recursos y riquezas generadas, embargando la nación mediante los contratos ley, algo que también ha sido debatido bastante, y cargando sobre nuestros hombros, sobre el pueblo, la clase, toda la crisis estructural. No se trata, y acá la pregunta debe de ser bastante clara o corregirse, no se trata de una crisis ambiental. Cargan sobre nosotros la crisis estructural de todo el régimen socioeconómico, en donde predomina la acumulación de capitales, la reducción de costos de producción. ¿A costa de qué? A costa de la desvalorización de nosotros, del valor real de nuestro trabajo. La responsabilidad de Repsol no solamente es penal, administrativa, civil o incluso moral, como por ahí también hemos escuchado, ¿no? Es política principalmente, porque se sostiene sobre un régimen en donde está hecho a la medida de sus intereses. Eso sería, compañero. Antes de pasar al siguiente bloque, me queda la duda. Claro, es una crisis con varios aspectos, ¿no? El aspecto ambiental, el aspecto económico, ¿no?, o socioeconómico de las familias afectadas, el aspecto del valor del patrimonio nacional, el valor del territorio, del valor propio de un balneario que puede servir, no solo tiene, no solo es cuantificable de manera monetaria, sino puede dar mucho más, ¿no?, como territorio en sí, a la vida de los seres, de los peruanos, básicamente, ¿no? Pero concretamente, como para que tengamos una idea clara, no sé si tendrá usted el dato de a cuánto asciende en términos monetarios, ¿no?, sean soles o dólares, la pérdida de los pescadores, de todos del 2022 hasta hoy en día, de los pescadores artesanales de las zonas afectadas. Creo que principalmente Ancón sería, pero en todo caso, toda la zona afectada del litoral peruano por consecuencia de este derrame. Claro. A ver, ¿dónde? Sí, sí está bien, compañero. Mire, la pérdida económica a nivel de los sectores en la pesca artesanal y las familias afectadas no está correctamente registrada por el Estado. Se han encargado de descargar la responsabilidad en las asociaciones, limpiarse las manos, y ante la corrupción inevitable que se ha demostrado con los bonos, los sobornos y las coimas, entonces dicen ahora, los culpables son las asociaciones por negociar según sus intereses con la gran empresa. En esa situación se han limpiado de polvo y paja de registrar la magnitud del daño, porque registrarlo implicaba una demanda realizada desde el Estado durante el 2022, que sabemos bastante bien qué autoridades o gobierno de turno estaba y en qué correlación se encontraba. En esas condiciones y ahora en las peores, no se ha hecho tal trabajo. Los esfuerzos realizados o los intentos ha sido por determinadas comisiones de trabajo en donde algunas asociaciones, no todas, han realizado un registro con la intervención de ONGs. Y la tercera pregunta es muy importante porque nos va a permitir avisorar en qué situación se encuentra en cuanto a la intervención de las ONGs. ¿Realmente representa una mejora en la gestión de este conflicto socioambiental? O más que conflicto, es ni desastre. Desastre es porque no ha habido esa intervención política. Esto se trata de un crimen, ¿no? Entonces, la tercera pregunta permite aclarar más el asunto.
Sí, sí. No sé si antes de pasar al siguiente bloque, bloque 2, el rol de la sociedad civil, ¿no? Y las alternativas de lucha. ¿Alguien aquí, alguno de los compañeros presentes, tiene alguna pregunta para hacer? Taro, Iván o Ariel, no sé si tienen alguna pregunta que se les haya ocurrido. En los comentarios que nos han dejado, no veo preguntas, ¿no? Veo algunos comentarios de los típicos trolls que aparecen en Colectivo Dignidad. Los trolls anti-Colectivo Dignidad que suelen aparecer ahí. Ya sabemos que suele suceder eso. Pero no veo preguntas así concretas. No sé si ustedes tienen aquí alguna. El caso de, nos da un comentario Taro por interno que dice: el caso Odebrecht también tuvo redes de corrupción con la UEFA por emitir multas ambientales. Mire usted. Este es un caso, claro, que viene de antes de la coyuntura del derrame de la Pampilla, pero es una consideración, ¿no? No sé si tiene algún comentario usted, compañera, respecto a Odebrecht, alguna relación con la UEFA. Ah, por supuesto. El caso de Odebrecht, bueno, está relacionado con la problemática socioambiental porque se trata de corrupción y está plenamente relacionado a burocracia y a la acumulación de capitales. Entonces, en alianza de estas dos categorías que no son ocurrencia de algún individuo o voluntad, se trata de demostración en la misma historia social que trata que el Estado no puede hacer más que perjudicar, en este caso, a la nación a la que dice representar. Y cuando hablamos de nación, estamos precisando por quienes producen la riqueza que forja la nación. En este caso estamos hablando del pueblo trabajador. Entonces, en desmedro, hipotecando en perjuicio de la nación peruana, los grupos de poder en alianza con otros, de manera que son extranjeros, ¿no? Como el caso de Odebrecht Brasil, solo pueden reproducir el problema o la crisis estructural de su propio Estado, ¿no? Sí, bueno, es lo que suele suceder. Pasamos al siguiente bloque, perdón. ¿Qué opina? Bueno, el bloque se llama Rol de la Sociedad Civil y Alternativas. ¿Qué opina, compañera, sobre el rol que cumplen las ONGs ambientalistas frente a los grandes problemas ambientales del país? Es la primera pregunta. Claro, en este caso, la anterior pregunta que se nos hizo es muy importante. Y acá revisando un artículo bastante valioso por la información que no realizan las instituciones estatales, nos dice que en este caso las sanciones más importantes contra Repsol, en el caso de Perú, derrame de 2022, han ascendido los 5 millones en procesos judiciales y sanciones administrativas. Esta información la encontramos en un artículo sobre la alianza estratégica entre Repsol y el Estado peruano. Ha sido publicada en su momento, si mal no recuerdo, por la revista Nueva Cultura, y en caso de poder profundizar más esta situación, este problema, los invito a que puedan también ser parte de la comprensión, del estudio, la investigación, porque además de eso, compañeros, hemos visto que ustedes en el año 2022 se han pronunciado de cierta manera frente a este problema, a menos que me esté equivocando. Creo que sí, porque nosotros nacimos recién en el 2023, a final del 2023. 2024. Ah, ya, entonces no fueron ustedes. Que quizás fue el CEPOS, no sé, por decirlo, no sé si tú sabes, claro, algo al respecto. No. Sobre la cuestión sí, creo que fue en el CEPO donde sí llevamos algunas, creo que fueron unos pronunciamientos, pero más que pronunciamientos así, digamos, de impacto, fueron en las reuniones que había, pues, ¿no? Se habló sobre este tema. No sé, quizás ni siquiera fue el CEPOS, en todo caso.
Claro, mayormente por la cuestión de la naturaleza del Estado, ¿no? Recordando el manifiesto, ¿no? El Estado moderno, como dice Marx, es el, digamos, ¿no? Es el administrador de los intereses de la burguesía. De la burguesía, Pero así no, es. Sí, Comprendo. nosotros somos el Grupo Obrero de Formación Marxista. Sí, compañera. Bueno, lo importante es que ahora tenemos mayor conciencia del problema. Muy bien, compañeros. Sobre las ONGs, es importante comprender que no son una casualidad en la historia. Tampoco caen del cielo su bondad y su asistencia. Nosotros hemos palpado y continuamos palpando que su existencia sirve a formas de conservación del régimen internacional de dominación. Ese régimen internacional de dominación, que en este caso en Perú predomina el Estado norteamericano, su influencia política en disputa con la influencia del Estado chino, pero sobre todo hablando del Estado norteamericano y todo el régimen hegemónico de dominación, de ese contexto surgen las ONGs. No son casuales. Entonces, ¿contra quién van? ¿En omisión o acción? En este caso, nosotros tenemos claridad que va contra los pueblos, pero no va de la misma manera evidente, directa, como solemos normalmente señalarlo. El escándalo de USAID para nosotros era un asunto conocido. Además, cada ONG, sobre todo las que lidiaban directamente con USAID, venían con su propio logo, ¿no? Su propio logo y agencia norteamericana, entonces mucho menos pues era algo bien conocido la relación de Norteamérica. Y, por ejemplo, frente al derrame de hidrocarburos en Perú, ellos han sido los primeros, y en realidad sí fueron los primeros, en arrastrar el descontento. Es como que ocurrió este gran problema. Mi persona estaba aún en la universidad y este problema me permitió tomar conciencia de la misma zona en donde nazco, vivo y debo actuar. Entonces me tomo con la sorpresa de que ya las ONGs habían convocado su propia asamblea y habían arrastrado el descontento a una visión ecologicista. Y eso, aún peor, avanzaron y continuaron promoviendo asistencialismo en la población. Los ejemplos son claros, ¿eh? Donación de cabellos, donación de víveres a las familias afectadas, donación de útiles o promoviendo, siendo intermediarios de la donación de útiles que Rexol daba, unos cuantos lápices y un cuaderno de 50 hojas con el logo de Rexol, que sigue dándolo, ¿ah? Sigue dándolo en los concursos que realiza con los colegios. Ahí se ve también la relación de subordinación en la que se encuentra el Estado. Y además hacían actividades principalmente relacionadas a la festividad, en alianza, en coordinación con la Municipalidad de Ventanilla, hicieron un festival para poder hablar de Rexol, ¿no? Era un acto de conciencia, así como ellos lo comprendían. Pero en últimas terminaba romantizando la situación, el problema. No se niega la importancia de asistencia, pero asistencialismo es centrar en estas formas de acción con la misma población. Población en la que también principalmente están los que trabajan del día a día, mal llamados informales, y los obreros de muchas familias que han sido proletarizadas a causa de que su trabajo de la pesca artesanal ha sido restringida. A ellos llegaban las ONGs con distintos nombres para este tipo de actividades, inclusive promoviendo limpieza de playas con nuestra propia voluntad y fuerza, usando esa indignación para limpiar las playas, o sea, hacerle la chamba a Rexol. Esos tipos de actividades ellos promovieron en el primer periodo donde sucedió este problema y no permitían la intervención ni el debate de esta problemática, ¿no? Entonces reducían la responsabilidad de Rexol, el Estado y los gobiernos municipales y regionales
a un asunto meramente administrativo, es decir, de compensación económica, atención veterinaria, o en este caso a los animales afectados, pero el problema es que no cuestionaban la raíz del asunto y no permitían el debate. Un ejemplo fue cuando se dio la primera marcha, una de las muy importantes en el distrito de Ventanilla, donde se recorrió la zona de Gambetta para llegar a Rexol y exigir las demandas y solución, ¿no?, del problema. Eso fue la bandera de las mismas ONGs. Y cuando los jóvenes indignados echaron solamente pintura, pues, a la pared, ellos sirvieron como defensa de la empresa, llamando en este caso a una paz en donde estamos nosotros contaminados y destruyen nuestros medios de vida. Y esa era la paz que promovían, inclusive ya directamente en defensa de la gran empresa. Ese es el papel que cumplen las ONGs. Son elementos de conservación de este panorama en donde domina en nuestro país el Estado norteamericano. No son una casualidad en nuestro país o en naciones y pueblos similares a los nuestros. Eso sería, estimados compañeros. Antes de pasar a la siguiente pregunta, se me ocurre esto esta idea, este cuestionamiento que me hacía en ese entonces, de que tantos galones, fueron varios, o sea, no recuerdo el número ahorita, de repente usted sabe, pero fueron un montón. 12.000. 12.000 en una parte, la versión oficial del Estado es 12.000. Pero fueron más. La versión de Rexol fue 7.000. No. Y la versión de medios periodísticos que cuestionaban la versión oficial, como Hildebrand en ese entonces, fue en este caso 25.000. Claro. A más. A más. Sí. Uno de los, como usted dice, el peor desastre en Sudamérica. Y no sé. Es creíble que esto sea un error, o sea, es creíble que esto sea un accidente de la Pampilla. Yo tengo más la impresión que fue a propósito. Una cuestión de... ¿Qué perspectiva tienen ustedes desde su organización de afectados? Porque yo creo que fue algo así como un derrame a propósito para el tema de la especulación del precio del petróleo, ¿no? Claro, mire, en este caso es importante deslindar de aquellas comprensiones que señalan que se trata de un desastre o el peor desastre. Son términos, es cierto, pero detrás de los términos nosotros recurrimos al hecho social, a la situación concreta. Y en este caso estamos claros y nos reafirmamos en que se trata de un crimen socioambiental porque hubo responsabilidad, en este caso negligente. El llamado y famoso protocolo de seguridad ante casos de emergencia de Rexol fue ineficiente. ¿Por qué? Porque habían subestimado la situación del pueblo, en donde cada año, cada derrame, entonces como nadie reacciona o poco se sabe o más se encubre, entonces subestimaron la situación y esta vez se le pasó la mano. La polémica, el avance de la conciencia y movilización social hizo posible que se diera más presión. Bueno, no por el gobierno de ese entonces, porque como dice el comentario de acá el compañero, bueno, pues Castillo se demoró 4 días. 4 días. Visitar la zona. Claro, sí. Ya, es un aspecto importante. Consideramos que las medidas que han procedido desde el Estado con el gobierno de turno, y creo que en las siguientes preguntas vamos a profundizar, deben de señalarse con su significado, porque han cumplido y han servido a determinados intereses. Por ejemplo, el problema de la renegociación es un asunto importante, ¿no?, que incluso se puso a debate en otro momento. Por lo tanto, estamos hablando de que se trata de una responsabilidad frente a un crimen y que no acaba dentro de nuestro territorio,
sino que es una situación similar en otros lugares del mundo. Concreto, correcto. Lo que por la respuesta que das, la idea que se maneja, ¿no?, entre las organizaciones de los afectados por el derrame es que la negligencia fue hasta el punto de que dejaron de lado, como dicen los españoles, se pasaron por el forro. Repsol justo es una empresa española, o dejaron de lado o les llegó simplemente el protocolo, ¿no? Y siguieron avanzando con su actividad. En eso consiste la negligencia que cometieron, ¿no? Y que finalmente decidieron cometer este crimen. Han subestimado a la población. Y subestimaron a la población. La siguiente pregunta es... Una pregunta, hablando de la cuestión de la subestimación de la población. Aquí revisando, ¿cómo fue bueno, si podrías explicar, cómo fue la acción entre, digamos, siguiendo el tema, la cuestión de las ONGs con el gobierno regional del Callao, ¿no? En manos del fujimorista Espadaro, que en un momento se quejó, porque acá hay información de Infobae, donde él dice, ¿no? Se queja de porque habían mandado 15 personas para que puedan limpiar 4 kilómetros con escobas y recogedores. Pero después de ello, después de la queja, ¿no?, el reclamo de las autoridades, ¿qué sucedió después de eso, de todo ello? ¿Siguió habiendo una conexión o, digamos, ¿no?, una especie de colaboración entre las ONGs y los gobiernos regionales o, digamos, de la alcaldía de Ventanilla con Repsol? Actualmente lo siguen haciendo. Siguen promoviendo limpiezas de playa, pero son paulatinas. Anteriormente eran seguidas porque la municipalidad, a través de la gestión de este señor, como lo menciona, buscaba limpiarse la cara, haciendo acciones populistas, ¿no?, declarativas, meramente formales, en donde sí, pues se quejaba, pero detrás de eso su acción era nula, o sea, su acción era de complicidad. Y argumentaba o se excusaba diciendo que la municipalidad no tiene competencia en conflictos como estos. Eso es falso. En tanto problema, crimen que afecte derechos constitucionales, todas las entidades del Estado tienen facultad por iniciativa de oficio o no para poder intervenir. Pero en este caso la municipalidad con Espadaro no lo hizo. Pero sí promovieron limpiezas de playas y actividades de romantización del problema, ¿no? Sí. Justo tomando... ¿Puede haber una responsabilidad política? Claro, acabo de mencionar que la responsabilidad de Repsol y el Estado, lo que involucra a los gobiernos descentralizados, es política. No, definitivamente. De repente podremos detallar en un siguiente bloque el tema de la responsabilidad, pero volviendo al tema y retomando la segunda pregunta, disculpen que pasa el avión, justo había mencionado usted, compañera, el tema de esto de que se discutió en ese entonces, la renegociación de los contratos con Repsol, y justo la segunda pregunta que ya se había establecido, que habíamos establecido en el guión, en el programa, está relacionada con esto, ¿no? Respecto a esta renegociación de contratos con Repsol, ¿considera que era la única opción que se pudo haber tomado o existían otras alternativas? Importante pregunta, porque en su momento también, creo que por eso hay muchas más razones, he sido invitada a la entrevista y está muy bien, porque el tiempo no fue suficiente. Miren, la renegociación, para poder profundizar, es importante aclarar que es un contrato ley, ¿no? En resumidas cuentas, es un acuerdo bilateral entre un Estado y una empresa, gran empresa, monopolio en este caso, que se hace mal llamar inversionista, y que en este caso ese acuerdo goza de protección especial por la Constitución, en este caso del 93, y que impide su modificación de este contrato, por eso es contrato ley.
porque está con candado, como ya se ha explicado en muchas oportunidades por nuestro pueblo, ¿no? Esta figura, además de nacer por la voluntad del Estado de turno, en el gobierno de turno de Fujimori, liberalismo económico, en conclusión tiene fuerza vinculante, es decir, es obligatorio, ¿ya? Pero es importante aclarar que así existan contratos ley, una constitución, en este caso, en contra de nuestros intereses, es importante mencionar que a la actualidad, durante el 2022, se abrieron posibilidades legales en las que se podía adoptar vías, como por ejemplo la nulidad del acto jurídico, que en este caso es un proceder en la vía civil, derecho civil, que nos permite anular los términos del contrato porque está lesionando derechos fundamentales que no nos otorga el Estado, porque son reconocidos en nuestra condición. Y en este caso estamos hablando de derechos colectivos, ¿no? Derecho al trabajo, salud, alimentación. Sí, pues. Además, otra vía, o sea, no es la única, hay muchas, como por ejemplo la vía del Código Civil, artículo 219, en la que se establecen causales, ahí claramente señala, en donde se puede anular el contrato y también se puede señalar vicios, porque se está afectando el orden público. Además de derechos fundamentales, estamos hablando de orden público, de salubridad pública, en este caso que está relacionado con el Estado, el medro del Estado. En la vía penal, eso está en marcha para poder señalarlo. Hay una denuncia que lo está tramitando la Fiscalía Ambiental, la FEMA. ¿Por qué? Porque se basa en el artículo 304. Entonces, cuando decimos que existe un contrato ley y que no hay nada que hacer más que respetarlo, no es tan cierto, porque de otra manera no se estaría avanzando en estas vías legales, tanto en la rama penal o en la vía civil. En la vía civil ha sido agotado, es cierto, pero la vía penal continúa en marcha. Ok. Listo, pero además para poder precisar, no solamente está en esas dos vías, existe una ley de contrataciones del Estado en donde también se reconoce la nulidad de los contratos cuando afecta al Estado. Además, en la vía o en el derecho internacional existe un convenio en 1992 en donde el Perú se adhiere cuando existe responsabilidad por daños de contaminación de hidrocarburos. O sea, este convenio es más específico y se da un año antes, como para tener vigencia en 93, donde se dio la constitución de Fujimori, y se podía apelar a este instrumento legal. Otras normativas particulares ya reglamentarias es la Ley General del Ambiente. Miren, ha habido demasiadas herramientas y teniendo el gobierno que se tuvo en 2022, desconociendo esas posibles vías, sí, pues limitadamente legales, pero ante esa situación promovieron la renegociación del contrato. Sí, ya, correcto. Entonces, en una situación, ya acá hay que analizar lo siguiente. Luego de conocer que no se trata de la única vía legal en la que está sujeta a los contratos ley, porque puede seguir su marcha y lo está haciendo, como por ejemplo en la vía penal, estamos ante una situación en donde vamos a supuestamente volver a negociar con una gran empresa que se encuentra en una posición superior. Y se encuentra en una posición superior no por nuestra voluntad, sino porque existe y le otorga ese derecho el sistema de concesiones por el Estado, mediante el Estado. Por eso se habla de un Estado intermediario, porque le otorga un derecho real. Y un derecho real, además de ser un derecho, es efectivo, no es meramente declarativo. Y de eso se trata el sistema de concesiones por la Constitución del 93. Entonces, Perú Libre fue uno de los partidos, fue el principal de todos ellos,
como todo partido sujeto al sistema de Estado y al régimen económico, que colaboró con la dictadura de transnacionales, promoviendo la renegociación del contrato con Repsol sin cuestionar y sin, estando en el gobierno, promover o gestionar o tramitar la anulación del sistema de concesiones. Entonces, esta declaración de por la renegociación del contrato con Repsol no representó una amenaza para los intereses de Repsol, más que una formalidad. Es por eso que tampoco fue abrazado por la población o incluso desarrollado. Es más, ni siquiera se ha cumplido a la actualidad. Lo que sí ha hecho es contener en falsas esperanzas el descontento que en ese momento estaba apoyando a este partido, una determinada cantidad de pobladores. Es importante señalar que en nombre de la justicia socioambiental se prometió el cambio mediante esta bandera que era la renegociación de contratos. Y es cierto, y responsabilizamos y denunciamos. Recibía en los despachos de sus ministros a las delegaciones de los afectados, a los representantes por Repsol. Pero al día siguiente, luego de recoger sus demandas, como prácticamente una labor de inteligencia al parecer, cambiaban de ministro. Y luego de recoger las demandas, las necesidades, los planes de las delegaciones que confiaron en Perú Libre estando en el gobierno, el cambio de ministro genera un retroceso en la gestión de trámites a nivel del Estado, porque el nuevo ministro que viene ya decide si darle prioridad a las decisiones o declaraciones o a la agenda pendiente de las anteriores autoridades. Así estuvieron meciendo y así pasaron los años. Estamos a 3 años de este evento en la que es responsabilidad del pueblo trabajador y de los más conscientes denunciar el papel colaborador que han cumplido este tipo de partidos sujetos al Estado o al sistema de Estado, ¿no? Por lo tanto, es totalmente indignante y denunciable que en el último evento vengan a decir ya no hay nada que hacer contra Repsol. Esas ideas reflejan, le da énfasis. Nos ha mencionado, perdón que lo interrumpa, nos ha mencionado como 5 alternativas que se pueden desarrollar, ¿no? Están ahí puestas por lo menos sobre la mesa y dicen que no se puede hacer nada contra Repsol. Comprendo. Entonces, claro, en conclusión, esa frase demuestra que están frustrados porque solo están centrándose en el interior de la burocracia del Estado y sobre todo refleja esa idea de no se puede hacer nada contra Repsol, la renuncia a la necesidad política del cambio en manos del pueblo trabajador. Entonces, eso es lo que refleja esas cuantas palabras que un representante suyo ha venido a plantearnos en nuestra cara. Y nosotros, como en ese momento, denunciamos y desenmascaramos su papel, no porque sean malas personas, sino porque han servido al problema más que a la solución, ¿no? Adelante, Taro, ¿qué estás comentando? Claro, sí, ahora que estoy viendo aquí, revisando está Mirta Vázquez, pues, ¿no? Como También, ¿no? Sí, pero no la cambiaron, o sea, como dice la compañera, sí, no cambiaron de ministro en ministro. Sí, lo cambiaron. Pues. Y entró Héctor Valer, pues. Héctor Valer, el aprista que entró con Renovación Popular como ministro de Transporte. Sí, pues. Y después asumió Aníbal Torres. Para los castillistas que... Sí. ¿no? Castillo, después la asumió Aníbal Torres, que es el topo del fujimorismo, pues, ¿no? Sí. Es curioso, me siento acordar, con Castillo, o sea, hubo una represión y, digamos, ¿no? Hubo un desinterés total al sector de la pesca artesanal, porque hay que recordar que en Moquegua hubo también una protesta contra el gobierno de Castillo también, por los pescadores artesanales. Sí. No, eso no, todas esas cosas yo ya me olvidé, por ejemplo, entonces...
Pues es bueno hacer recordar todo eso. Castillo, los finales creo que, junto con Perú Libre, que se quedaron callados con el Estado, ¿no? Sí. Creo que sí, claro, esta descoordinación, ¿no? Claro. Sí, compañero. Claro. Sobre todo Héctor Valer, ¿no? Que es aprista y parte en ese tiempo que era parte de la bancada de Renovación Popular, ¿no? Que asumió como ministro de Transportes interino, todavía. Sí, compañera. Ahí es importante señalar que hubo un ministro después de Mirta Vázquez, ahorita estoy precisando el nombre, en la que directamente responsabilizó al gobierno de turno porque decidieron sacarlo por decisión, en este caso del primer ministro Aníbal Torres, ex profesor de mi facultad, y bueno, no nos sorprende, pero el punto es que decidieron sacarlo porque estaba en términos supuestos tratando de solucionar el problema. Entonces buscaba cerrar la empresa Rexol y ante esa propuesta señala este exministro que decidieron, en este caso el premier, sacarlo y lo retiraron. Entonces, eso fue público. Ahorita lo estoy buscando porque ha sido público, compañeros, esa noticia en donde se responsabiliza a Castillo, a Vladimir Cerrón y a Aníbal Torres por esa colusión en desmedro de nuestros intereses, ¿no? Entonces, situaciones similares han venido sucediendo y claramente ya nos demuestra una vez más cuál es el papel, ¿no? También de estos sectores que no representan a la izquierda en este caso, a pesar de que se declaren a sí mismas así, ¿no? Mucho menos al pueblo, ¿no? Digamos, no a la izquierda, pero al pueblo peruano, ¿no? Son, como solemos decir, vendehumos, ¿no? Pasando a al siguiente bloque, que sería el de... Perdón, que está pasando el avión, nuevamente, gracias. Aquí fastidia el audio. El bloque de rol de la sociedad civil y alternativas. No, perdón, el bloque de propuesta y visión de futuro, el bloque 3. Aquí hay 3 preguntas. ¿Qué propuestas concretas tiene su asociación de afectados para evitar futuros desastres? Es una perspectiva más de lucha, ¿no? Visión de futuro. ¿Estas propuestas apuntan a reformas dentro del sistema actual o plantean un cambio de sistema más profundo? Ya. Bueno, acá es concreto. Tiene toda una fundamentación, pero es importante que ante una entrevista virtual podamos resumirlo en palabras sencillas, porque también esa es una necesidad en estos momentos. Miren, el problema de los recursos naturales es un asunto profundo. Lo hemos comprendido así, lamentablemente, a partir de este proceso, pero también éramos, de cierta manera, conscientes de que en muchas partes de nuestro país suceden y continúan sucediendo problemas de este tipo. En otros recursos estratégicos, acá es petróleo o hidrocarburo, allá es gas, en este caso minería, ¿no? O pesca también en la zona norte, o agroexportación también. Entonces, la recuperación en propiedad de los recursos naturales es una lucha nacional y comprende un cambio real en donde, más que las leyes, que son importantes, pero consideramos que lo central es porque comprende un cambio en la organización económica a favor de la nación peruana. Y precisamos siempre, porque a veces igualan, ¿no? Nación con Estado. Ah, no, ustedes quieren ser estatistas, pero precisamos, la nación peruana es conformada y forjada por el pueblo trabajador. Son los productores de la riqueza. Entonces, ahí precisamos para aclarar en qué camino nos estamos desenvolviendo y que ya está avanzando al margen de nuestra propia voluntad. Entonces, hay posturas que señalan y tienen el derecho de poner en debate, ¿no? Es un asunto, dicen ellos, geográfico. No es la necesidad de Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en Lima no hay recursos naturales y bueno,
tampoco es necesidad de Lima o Callao tener o obedecer a las carencias, que sí, pues eso sí es una lucha en las comunidades locales o municipales, dicen, ¿no? Nosotros respondemos que es un asunto no tanto por dónde se encuentren los recursos naturales, si en Lima hay, porque en Lima efectivamente hay, no en todo lugar, pero hay, pero no se trata de dónde haya y dónde no haya, y por lo tanto no es lo principal en la lucha. Se trata de dónde está el centro de la producción económica en nuestro país. Y es así como lo habla o lo dice el pueblo, y también tiene razón, ¿no? Sin agro, Lima se queda de hambre. La minería es la niña de los ojos de la economía nacional. Ya esa frase explica con claridad dónde está el centro de la producción económica en nuestro país. Está en la explotación de los recursos estratégicos. Estamos hablando de recursos naturales. Por eso es que el sector más regulado o restringido en este caso es minería, agroexportación, y le sigue turismo. Entonces, por eso señalamos que se trata de recursos estratégicos. Luego hay otra postura que señala: se trata de una lucha puramente económica, porque no cuestiona al Estado ni participa dentro de él. O sea, es una lucha económica, los recursos naturales, ¿no? No tiene que ver con el Estado, y por ahí señalan la Asamblea Constituyente, eso sí tiene que ver con lo político, porque es participar dentro de las instituciones. ¿Se me escucha? Sí. Porque adelante, sí participa dentro del Estado. ¿Hay interrupción ahí? ¿Sí? No. Sí, nomás. Ya, listo. Entonces, frente a ese señalamiento, nuestra posición es que nosotros, como propietarios o no de los recursos naturales, eso es lo que define nuestra situación como nación soberana o subordinada al capital financiero. Nuestra condición de propietarios, no como individuos, no como comunidades, en este caso limitadas a un área geográfica, sino como propietarios en condición de pueblo trabajador, forjador de la nación y en favor de la nación peruana, en donde la explotación y las riquezas no, en este caso, salgan a otros lugares, sino se genere, se desarrolle industria pesada, por ejemplo, y que genere también el ejercicio de otros derechos en Lima, que están relacionados al sector educativo, laboral, entre otros. Entonces, es un asunto del centro económico de producción de riquezas, y también es un asunto político, no solamente económico, porque está relacionado al problema de la soberanía y nuestra condición como soberanos o subordinados. Ahora y último dicen, ¿no? Bueno, es un asunto estatal porque ustedes quieren favorecer a la nación, que es el Estado. Bueno, ante esa situación, la recuperación de los recursos en propiedad no es una formalidad que encaja dentro del Estado, porque el Estado señala, ¿no? Y ahí hay que precisar siempre. En la Constitución del 93, en el artículo 66, entre otros, señala que el Estado otorga derecho real a las concesiones y que la nación peruana es y tiene el patrimonio de los recursos naturales. Es un término legal, es cierto, pero antes del derecho nosotros recurrimos a los hechos. Hay que diferenciar que patrimonio no es lo mismo que propiedad. Propiedad significa ejercicio real y patrimonio es el ejercicio formal, declarativo, superficial. Es como ser un guachimán o ser dueño de tu casa. Y en este caso, esa es la situación en la que nos convierte la Constitución del Estado, la Constitución del 93, y que justo tiene que ver con la siguiente pregunta. En conclusión, ante las críticas
y las posturas que tienen todo el derecho de debatir esta marcha que ya está en desarrollo a nivel nacional por la recuperación en propiedad de los recursos estratégicos de nuestro país. Es importante continuar profundizando, porque es un asunto que inclusive está relacionado a la organización internacional que permite la unidad de los pueblos y naciones del mundo. Eso sería, compañeros. Pues siguiendo con la siguiente pregunta, estaríamos metiendo el tema de la Asamblea Constituyente. En el debate nacional, la pregunta es esta, ¿no? En el debate nacional, ¿cuál es la propuesta o postura de su organización de afectados frente a una posible nueva Asamblea Constituyente? Estamos en desacuerdo con la Constitución del 93. Bueno, ¿quién no lo estaría, no? En su mayoría somos en realidad gran parte que lo exigimos. Como cualquier, y ahí hay que precisar, porque también estamos en contra de cualquier otra constitución, sea antes o después, que no reconozca a la nación peruana como propietaria de sus recursos económicos y por ende la subordine al capital financiero. Entonces ahí no solamente nos limitamos a la Constitución del 93, sino que advertimos otra constitución que nazca o que se reactualice, porque actualmente ya hay una constitución reactualizada, compañeros, son más de 80 artículos cambiados, ¿no? Pero va a seguir teniendo el mismo sostén sobre una gran propiedad privada, que en este caso se sostiene sobre la monopolización de los recursos naturales a favor de las empresas extranjeras, del capital financiero, de la acumulación de capitales y desvalorización de nuestra fuerza de trabajo. Pero acá hay que precisar que la táctica de la Asamblea Constituyente, a pesar de que tenga adjetivos de popular, plurinacional y muchos otros adjetivos que también hay, es una táctica reformista, porque no está tomando en cuenta, o de repente no conviene para quienes la impulsan, precisar que solo es posible bajo situación concreta. Esa situación concreta no se cumple en nuestro país. Nuestro país tiene antecedentes desfavorables por haberse agotado para beneficio de la reforma del Estado en el 79, inclusive con el partido que permitió tener mayor correlación y recomponerse como el APRA, por ejemplo, ¿no? En este contexto en donde el movimiento social se desarrolla actualmente, apuntando a los nervios centrales de la economía peruana, estamos hablando de los principales sectores de la economía peruana, se refleja en más de 250 problemas sociales registrados por mes. 250. La Defensoría lo registra como 190, pero es necesario que ante toda la investigación que es importante realizar, sumado a otras problemáticas como por ejemplo la persecución, la criminalización de la protesta, se trata de más de 250 conflictos registrados por mes. Y en 2022 ha sido claramente más. Estamos hablando de más de 500 conflictos que inclusive se le escapó a una de las autoridades de turno. Es evidente porque a veces nosotros podemos pensar que como no están en la Plaza San Martín concentrados, entonces no existe, no hay protesta o no están en las plazas de sus provincias. Pero los problemas se están dando desde luchas pequeñas, luchas medianas, hasta grandes luchas, como por ejemplo los paros, experiencia sumamente valiosa que se está retomando en la actualidad, con un sector en la que poco o casi nada se contaba con anterioridad, que es el sector del transporte, por supuesto. Entonces demuestra que el centro, este contexto, nos demuestra que el centro de la actividad política no está dentro de la burocracia del Estado. Es decir, dentro de la burocracia del Estado no es el espacio principal para educarnos. En realidad, lo que debaten los congresistas y que es transmitido en canales
es realmente es una burla, ¿no? El nivel de madurez política, la calidad de argumento, el nivel en suma es una burla para el pueblo. El centro de la actividad política está en las calles y la elevación de la conciencia social ha avanzado en desenmascarar el sistema de Estado. El sistema de Estado y su gobierno de turno. Es cierto, la más repudiada puede ser Dina, pero no es la única en ser señalada, sino también los niveles de poder. Ministerio, JNJ, Congreso, ni qué decir. Su democracia de tipo liberal está siendo desacreditada. Es cierto, no son todo el pueblo el que lo hace, pero sí es mucho más que años anteriores, luego de los 90, donde hubo pues un dispersamiento muy, muy amplio y largo, ¿no? Y eso claramente golpea la gran propiedad privada. Y eso es cierto porque inclusive dentro del discurso, el último discurso a la nación de Dina Boluarte, señaló y reconoció. En este caso no tuvo otra que reconocer que en 2022 hasta la actualidad existe voluntad de quebrar en sus términos las estructuras, las columnas de la República. Con eso, ¿qué está aceptando o a qué está reconociendo que se enfrenta el Estado? A movilizaciones, en este caso, acciones que no apuntan a cuestión secundaria, sino como en sus palabras lo señala, a las columnas o a las estructuras de lo que ellos llaman república. Una nueva constitución es importante. Nosotros lo defendemos y quizás no se entendió en su momento, así como un nuevo sistema económico es determinante. Determinante e importante, hay una diferencia. Una nueva ley, por supuesto que va a favorecernos, pero no va a servir de nada sin un nuevo sistema económico para verdaderamente lograr lo que nosotros comprendemos como una nación próspera, soberana y poderosa. Eso sería, compañero. Bastante claro, bastante claro. La pregunta final, pero después podremos también entablar un diálogo, si es que alguien aquí se anima también a hacer una pregunta. Por ahí he visto algunas cuestiones también en los comentarios que nos han dejado, pero la pregunta al final se la voy formulando. Como organización, ¿ustedes apuestan por establecer lazos internacionales de apoyo para tener una mayor capacidad al abordar la contaminación ambiental generada por empresas transnacionales? En el desarrollo de la respuesta, creo que hemos demostrado que sí, es importante. Y es importante porque además de señalarlo con palabras, lo hemos demostrado con hechos. La solidaridad internacional entre los pueblos y naciones que están siendo subordinados por las grandes potencias, los grandes monopolios financieros, se ha expresado, por ejemplo, en fechas como a 2 años del genocidio contra el pueblo palestino, pero más que genocidio, en este caso estamos hablando a 2 años de la resistencia del pueblo palestino, en donde los barrios organizados afectados por este problema del crimen de Rexol han sido partícipes. El 4 de julio, en donde Estados Unidos celebra su, entre comillas, independencia, es fecha en la que los pueblos se hacen presentes para denunciar la dominación que en estos momentos están afrontando. Y ha sido un hecho, en este caso, en muchos países, también en Perú. Y bueno, pues acá los trabajadores de los barrios organizados no somos ajenos. Por lo tanto, comprendemos que la problemática, como por ejemplo en Ucrania y otros países latinoamericanos que tienen actualmente sus recursos en peligro por estas grandes potencias, también están solidarizando
transformándose en acciones unificadas. Eso nos da mejores condiciones, por lo que se trata de una lucha claramente política. De solidaridad internacional, de internacionalismo y político, todo político, ¿no? Sí, a fin de cuentas. No sé si alguien acá, compañeros, tiene alguna pregunta. De momento. No, más que todo es que estrechado lazos internacionales, ¿no? ¿Con qué organizaciones o con qué? Ya, eso apuntaba, más allá de la solidaridad generalizada, ¿no? De apoyo, por lo menos en el discurso, sino en acciones, ¿no? También de manifestación, ¿no? Algunos lazos o algunos lazos estratégicos también, compañera, que puedan haber establecido ustedes con alguna organización en concreto en el extranjero? En el extranjero en concreto, una organización, bueno, nosotros tenemos conciencia de que en fechas contra o a favor de la resistencia del pueblo palestino y en contra de la dominación y la guerra que actualmente se desarrolla entre potencias, ha habido presencia. Más que de organizaciones, estamos hablando de la presencia de trabajadores como eso, ¿no? Como clase. Y entre colectivos, asociaciones, sindicatos, bueno, más que precisar, nosotros tenemos ahí la actividad registrada en público, bueno, lo pueden buscar a 2 años y el 4 de julio. Entonces, compañeros, principalmente son los hechos políticos lo que se debe de resaltar. Entiendo. Entonces, sería eso, básicamente. Aquí un compañero, bueno, un televidente, una persona que se está viendo en stream, aparece como el poeta en su nombre de usuario de Facebook. Dice, si se postula que ha tenido un cambio, el pueblo peruano se refiere, ¿no? Un avance, si se indica, lo que no hay uno busca una palabra mejor, ¿no? Si se indica, si se afirma que el pueblo peruano ha tenido un cambio desde el 2022, un avance, hay que preguntarnos qué hizo que se desarrolle nuestro pueblo. ¿En qué consiste ese avance, ¿no? Ese factor, dice él, fue la lucha directa. El pueblo ha elevado su conciencia mediante la lucha directa, ¿no? Y un poco pone en cuestión el hecho de que la alternativa o la opción, la alternativa o el desarrollo o la estrategia de una asamblea constituyente sea una estrategia más bien ligada a un derrotero, por decirlo así, burocrático, ¿no? Ligado al sistema y no un campo de lucha, ¿no? El menosprecio en ese sentido, y que precisamente lo importante es simplemente luchar para obtener ciertos avances, entre comillas. Pero lo que yo veo en su comentario es que no hay un cuestionamiento estructural de la situación, ¿no? De hecho, tal como yo lo veo, y más o menos la opinión general dentro del Grupo Obrero de Formación Marxista, es que la alternativa del cambio constituyente tiene que ser pensado como un campo de lucha, como una alternativa en que se cambie las estructuras del Estado a favor de la nación peruana, precisamente, ¿no? A favor de la clase proletaria, obviamente, ¿no? Pero en términos más políticos, a favor de la nación peruana. Eso involucra una lucha en la Asamblea, y la Asamblea Constituyente tiene que ser pensada de esa medida, no como un arreglo burocrático, meramente, ¿no? De profesionales, no. ¿Qué opinión tiene respecto a este comentario del poeta, del usuario de Facebook? Entendí que la posición del Grupo Obrero, de la organización de ustedes, compañeros, era a favor de la constituyente, ¿verdad? Pero como un espacio de lucha, no la política. Ajá, así es. Claro, como una escuela política. ¿Y eso va a ser luego de la conquista del poder o antes? Yo pienso que, mi opinión personal es antes, ¿no? Pero es como la conquista de poder, tendríamos que ponernos a hablar, pues, que entendemos por conquista y que entendemos por poder en esos términos.
Ah, No, ya pues, comprendo. claro. Claro, No es un comprendo. gobierno, no es un cambio de gobierno. ¿No? Bueno, adelante, compañera. La Asamblea Constituyente en este régimen, compañeros, va a ser convocado por el Estado, como en el 79, obviamente, ¿no? Entonces, el sostén, el sistema de Estado en estos momentos implica imponer sus propias reglas. Entonces, la escuela política va a estar restringida a sus propios mecanismos dentro del sistema de Estado llamado burocracia. Entonces, escuela política comparado a la escuela que ya se viene gestando en la creciente protesta en las diversas partes de nuestro país, sería bueno comparar, a ver cuáles son las lecciones que se extraen de la Asamblea Constituyente del 79, en donde el presidente fue una priista, ¿no? Y eso permitió también avanzar la correlación en próximos gobiernos de turno. A ese tipo de escuela político se refieren en donde la correlación de fuerzas principalmente va a estar demarcada entre lo que conocemos grupos de poder, tanto de llamados o mal llamados izquierda, como señalaba en algún momento, convivientes del régimen, porque participar dentro de las estructuras del Estado no es que sea un asunto directamente, ¿no? Primero es un negocio, compañeros, ¿ah? Participar dentro del Estado es un negocio. Te limitas, te condicionas. Es como las elecciones. ¿Quieres hacer un partido? Tienes que hacer tu empresa, tienes que hacerte conocido. ¿Eso qué implica? Condiciones a las que uno debe de sujetarse. Por eso los que promueven tanto elecciones, en este caso una asamblea constituyente sin o dentro del marco actual del sistema de Estado, con este tipo de democracia y genocidio ocurrido con más de 80 muertos, o aún peor, un partido obrero sujeto a este régimen, bueno, tendrían que aterrizar, compañero. ¿Por qué? Porque en estos momentos la democracia liberal está siendo restringida de manera abierta y directa, y esto va a empeorar. Entonces, ¿a qué tipo de democracia nos estamos sosteniendo? Y finalmente, por omisión o acción, defendiendo, ¿no? Porque, bueno, compañeros, ¿qué tipo de constituir, ¿no? Asamblea Constituyente, ¿qué se va a constituir ahí, ¿no? ¿Se va a reformar el Estado o se va a constituir algo mejor para el pueblo? Con claridad, ¿qué sería, no? Claro. Sería bueno esto también debatirlo en un conversatorio, en un podcast, no, un stream, en una reunión, en que pongamos como tema principal esto, ¿no? La Asamblea Constituyente. Claro, es una escuela política, como indica Ariel. Yo más bien apuntaba a un espacio de lucha en que se obtenga hegemonía concreta para el pueblo peruano. Y luego, a partir de ahí, a partir de ese logro, seguir avanzando en un programa en que se obtenga en principio, ¿no? Un Estado de Derecho que beneficie sistemáticamente al pueblo trabajador o a los trabajadores en el Perú, y así seguir avanzando, ¿no? hasta el logro del Estado socialista y todo esto. Pero es un espacio de lucha, más que una escuela, ¿no? Que tiene que estar sujeto, claro, entonces todas estas condiciones a las que se supone que nos quisieran sujetar deberían ser más bien la oportunidad para nosotros voltear el partido, por decirlo de una manera, voltear el partido político, o sea, voltear la situación política, y más bien nosotros, como pueblo peruano, como clase trabajadora, ponerle condiciones a la burguesía, a la alianza burocrática, ¿no? Nuestros representantes tienen que ser revocables, las decisiones toda decisión que en la Asamblea Constituyente, desde el mínimo nivel hasta el máximo nivel, tienen que ser debatidas en general, ¿no? En el pueblo en sí. Los acuerdos que se tomen, ¿no? De manera popular tienen que ser vinculantes, etcétera. Un montón de cosas que podemos hablar al respecto. Comprendo, porque cuando uno busca pues elaborar o hacer algo,
porque es una lucha o es un espacio de lucha. Entonces me recuerda bastante a aquellos ciudadanos en los que se meten, pues, ¿no? Entran en los partidos políticos como Nuevo Perú, como JP. ¿Por qué? ¿Por qué entras ahí, compañero? Es que también es un espacio de lucha. ¿Y por qué es un espacio de lucha? Ah, porque ahí están algunos vecinos, ahí están algunos compañeros que se les puede ganar en el debate. Por supuesto, si ese es el argumento, entonces hay que priorizar, ¿no? Si ahorita la situación amerita desarrollar la protesta que está siendo fuertemente restringida por la burocracia y también la violencia de Estado, entonces, ¿en qué condiciones se va a desarrollar un espacio de asamblea convocado por este mismo sistema de Estado? Y además de eso, un asunto que es importante recordar: el Estado, así como la Constitución, no tienen vida propia, no son la expresión de la voluntad universal o del acuerdo universal en este caso, o una idea superior. En realidad lo controlan las clases sociales, y si se da un momento para poder poner sobre la mesa los derechos, nuestras necesidades, pues fácil, el ejército, la mano armada, brazo armado del Estado, se va a dedicar a aplastar eso. Entonces, para eso estamos avanzando en ese camino, para esperar, para saber que se nos va a soltar mediante una vía formal, porque finalmente es el cambio de leyes. Y ahora la pregunta es, un cambio de leyes entre un cambio social, y acá viene la frase, ¿no? Antes que el derecho está el hecho social. La constitución de toda sociedad fue posterior a una acción de cambio social. Por lo tanto, no se trata de un asunto de voluntad que podemos tenerlo todos, así como lo tuvo o lo pudo tener Pedro Castillo, porque finalmente se trata de leyes sociales que nos permiten priorizar nuestra actividad política organizada. Y es cierto, debemos de profundizar. Estoy de acuerdo con continuar con este debate. Porque este cambio de correlación de fuerzas, a fin de cuentas, ¿no? Cambio social que permitiría el cambio de leyes, es un primer paso, pero la propia asamblea tiene que seguir siendo otro espacio de hegemonía también, porque también se va a seguir luchando ahí, ¿no? No sé si alguien tiene un comentario más al respecto, creo. No. Claro, yo tengo más o menos una acotación, y digamos en palabras más simples, si sabemos que el Estado, que está subordinado a la lógica del capital y también a la lógica extractivista, ya sea de plusvalor o destrucción de los medios naturales, y también las ONGs, estas ONGs ambientalistas financiadas obviamente, también son cómplices del crimen desarrollado por Repsol, ¿no? Entonces, si el Estado burgués en este caso, ¿no? Porque si digo Estado medio anarquista voy a sonar, ¿no? Si el Estado burgués entonces está subordinado a esta lógica y también es cómplice del crimen con las ONGs, y al momento también de analizar el tema de la nueva constitución y de la asamblea constituyente, como dice la compañera, que estoy totalmente de acuerdo, no podemos confiar en la lógica burguesa dentro del Estado, porque esta burocracia y estos partidos políticos están subsumidos también en esta lógica. Entonces, a lo que voy es, lo que tenemos que hacer es reforzar o elevar la conciencia de clase de la masa más vulnerable, más explotada, más, qué sé yo, ¿no? La masa obrera, proletaria, etcétera, informal, etcétera. ¿Es esa la cuestión? ¿Es esa la idea? ¿O es que tenemos que hacer organizaciones más oficiales, pero que tenga en cuenta esto, que el Estado en sí, el Estado burgués, no es dentro de la lógica del Estado burgués no está la solución, sino está afuera? Esa es mi pregunta. A ver, adelante, compañera. Claro, hemos sido bastante claros en señalar que dentro de la burocracia interna del Estado lo que podemos encontrar es restricciones y entrampamientos. Entonces me sorprende poder saber que a conciencia, ¿no?, se busca hacer
nuevas leyes sabiendo que se va a terminar como Pedro Castillo o se va a terminar aún peor como los más de 80 mártires que han sido, pues en este caso, aplastados por la violencia de Estado a la que es importante denunciar. Pero a conciencia, sabiendo que cambiar la Constitución sin la conquista de un cambio social en donde nos demuestra la historia que es primero y después viene el cambio legal, entonces estamos hablando de una posición que no está favoreciendo el movimiento social que se está desarrollando en el país. Más allá de nosotros como afectados por Lexol, existen movimientos sociales, organizaciones que vienen ejerciendo la lucha por la recuperación de sus recursos. Y si podemos investigar dentro de sus demandas, sí es cierto, muchas de ellas abordan la nueva constitución, pero la Asamblea Constituyente en este contexto, bajo estas condiciones, así como nuevas elecciones, ¿es realmente la necesidad del pueblo trabajador? Es la necesidad del Estado, compañero, está dentro de sus instituciones y como parte de la historia de nuestro país ha servido para qué? Ha servido para contener y ha servido para favorecer, por un lado, la reforma de su estructura y por otro lado, determinada correlación de fuerzas, que en este caso y en su momento fue el APRA. Ahora, ¿quién será, por ejemplo, no? Tenemos varios candidatos por ahí, ¿no? Tenemos a, como dice el compañero, ONGs que sostienen partidos políticos conocidos en estos momentos, verdes en sus colores, ¿no? O algunos rojo incluso, que seguramente harán nuevas alianzas. Entonces, en conclusión, la lucha central no está dentro del Estado, no está dentro de la burocracia interna del Estado, está en las calles. No lo digo yo, lo demuestran los hechos sociales. Y ante esa situación es posible y está avanzando la elevación de conciencia del pueblo. ¿Eso significa que esta lucha es anarquista y es economicista o no apunta a la participación política? Por supuesto que sí. Habría que definir qué es lucha política. Algunos igualamos que necesariamente tiene que ser dentro de este Estado, dentro de las elecciones. Si participas en un partido político, estás haciendo política. Si no, estás haciendo otra cosa. Estás haciendo asistencia, buena voluntad, altruismo. Es importante corregir esas ideas, porque se limitan al sistema actual, cuando nosotros, pues, en conclusión, vamos más allá de eso. ¿Tú, Taro, querías también intervenir en eso? Sí, una acotación muy importante, ¿no? Porque mayormente las manifestaciones políticas o de protesta, desde de la caída del Fujimorato, han sido continuas. Todos en sí buscando un nuevo cambio de sistema. Ahí tenemos a Ollantumala, ¿no? Después ahí avanzando ahí con las reformas liberales de PPK, por no querer entrar, digamos, por la lucha contra el fujimorismo y demás. Y con esta cuestión del COVID, hubo un quebrantamiento muy fuerte en las demandas del pueblo, ¿no? Viendo otras necesidades y habiéndose agotado ya, digamos, en cierta medida la propaganda liberal, ya que hoy en día, bueno, ya desde hace varios años, con la llegada de Donald Trump, ya se habla ya del fin del liberalismo global, ¿no? La idea del liberalismo global. Ahora, en la cuestión de Perú, vemos, bueno, durante años ha habido manifestaciones como Bagua, la del COVID, la del Merino, y últimamente la tragedia con el, digamos, ¿no? Con el régimen títere de Dina, pero todos a las finales terminan, digamos, ¿no? En más que con todo el sufrimiento y todo lo que hay, terminan simplemente en ser recogidas por los partidos políticos, ¿no? Próximos en cada elección. O sea, aquí hay que ver una cuestión, ¿no? ¿Hay una elevación de la conciencia? Sí,
Sí. Y ha sido una constante durante décadas, no es actual, ¿no? Pero a las finales todo abarcan que sin una organización mucho más amplia, con un programa, creo que no se va a poder llegar a mucho, ¿no? Porque la gente va a seguir molesta, o sea, totalmente hasta con ganas de querer mandar a la guillotina Dina, pero sin una propuesta, sin un programa de cambio, sin una organización fuerte, o en este caso un partido, no se va a llegar a nada. Y a futuro, ¿no? A un futuro más cercano. Una organización extendida, compenetrada con el tejido social. Puede ser incluso una organización de organizaciones, no necesariamente un frente, sino una red de colaboración, etc. Podemos eso discutirlo, ¿no? Pero sí, lo importante, aquí hace falta un programa de lucha, que es un programa político también, pero la idea es un programa de lucha sobre situaciones muy concretas. Claro, entonces, porque mayormente uno encuentra, cuando se ve estas organizaciones, ¿no? Como la CONUL, la CENUL y otras que aparecen, obviamente su único programa de lucha es un programa de huelga, ¿no? Digamos, digamos, rehabilitando el viejo mito, ¿no? De la huelga como si fuese, digamos, ¿no? Siguiendo la temática trotskista, ¿no? Que la huelga general va a ser el cambio de sistema y no. En la historia y en las acciones no ocurre, pues, ¿no? Sí. Ahora mi pregunta es, usted, compañero, ¿usted piensa que las huelgas continuas van a generar el cambio que se requiere, o es en sí la organización vital de un partido que se requiere para realizar ese cambio? ¿Un partido o un colectivo de partidos? No sé, como tal cual. ¿Y qué tipo? Claro, comprendo. Es importante que ustedes precisen el tipo de partido, ¿no? Porque una organización fuerte, un partido ampliado, creo que han dicho, y una organización en general, bueno, también es generalidades, ¿no? Y de generalidades o puramente consignas no se puede igualar al camino del pueblo que ya está en marcha. Por eso es importante nuevamente reafirmar que la conciencia se eleva, pero también debe de demostrarse en organización. Entonces se defiende la elevación de la organización política, que en qué condiciones se debería de dar. En condición de independencia, por ejemplo, de intereses contrarios a los suyos. Y ahí se hace total énfasis en que es conveniente o no es conveniente en este contexto de deslegitimación y crisis estructural y amplia protesta, poder defender las tribunas burocráticas del Estado como parte de la lucha central, ojo, del pueblo, porque si es lucha central es a donde es. Siendo pocos, concentran sus fuerzas, inclusive promoviendo ese tipo de consignas, ¿no? Siendo pocos y valiosos algunas organizaciones, por ejemplo. Entonces, antes que nada, siempre debemos remitirnos a principios que nos ha demostrado la historia que los trabajadores han podido triunfar en cambios sociales. Uno de ellos es la elevación de la conciencia, de la organización política del pueblo, y también defendiendo su independencia de intereses contrarios, de intereses que son contrarios a los suyos en este caso. Y esa organización pues tiene que cumplir, además de eso, ciertas condiciones, ¿no? Y en ese contexto debemos analizar en el que se encuentra nuestro pueblo. Algunos dicen, ¿no? Como no existe esa organización, dicen, no existe, entonces por eso es que no hay condiciones, pues, ¿no? Y por ello es que la Asamblea Constituyente es una oportunidad para nosotros ocupar y participar dentro del Parlamento, inclusive dentro de las elecciones cuando tengamos nuestro partido obrero, pero lo que no señalan es que ese partido o esa participación dentro de la Constituyente va a estar limitada, sin la necesidad y la construcción de esa organización que termina finalmente, compañeros, siendo una prioridad antes que centrar en ese tipo de luchas secundarias y que no van acorde al contexto.
Entonces, más que partido ampliado, obrero, asamblea constituye elecciones y otras cosas más, prioricemos en la elevación de la organización política e independiente del pueblo y, por supuesto, por un cambio profundo. Es el derecho que tiene el pueblo trabajador. Por eso responsabilidad y nuestra responsabilidad es diferenciar y priorizar. Y tomando esa decisión, ya nos estaremos pues viendo, ¿no? En qué estamos entrando, compañeros, en la lucha, ¿no? ¿Qué estamos arengando, promoviendo, ¿no? Por eso yo siempre digo que lo principal es aclarar bien el programa y después la organización, ¿no? No sé si... Pero hay una cuestión, pues, ¿no? ¿Cómo convences a la mayoría de un nuevo sistema si también no hay, digamos, no hay una base sobre resolver las preguntas, porque tenemos experiencias muchas, ¿no? Que pueden darnos. Pero... Claro, yo diría que la base tiene que ser muy, muy pragmática, muy de organización, digamos, ¿no? En el sentido de... relacionada muy a la realidad de las personas, ¿no? ¿Cómo es que se va a lograr la facilidad o el acceso al servicio de agua de todas las zonas, al menos de zonas urbanas en el Perú, ¿sí? O por lo menos Lima, que les hace falta el acceso al agua? Entonces se hace toda una campaña digamos, de desarrollo, de una lucha, no solo concientización, sino una lucha concreta de exigirle al Estado, ¿no? La implementación, ¿no? Pero esa lucha también tiene que estar relacionada, como ya se había desgajado un poco en la conversación de hoy en día con la compañera, con el pago de ciertas deudas de empresas transnacionales, ¿no? Monopolios internacionales, que les hace falta, no solo por reparación civil, con el caso de Repsol, sino, por ejemplo, la recaudación de impuestos de las propias empresas mineras, ¿no? Que son las que principalmente ganan en este país, ¿no? Que esa lucha esté conectada con la lucha por los derechos civiles y los derechos básicos de la población peruana, ¿no? Como es el agua, la salud, ¿no? Entonces, todo ese programa... Claro, mayormente es por una cuestión, ¿no? de desarrollo, porque todo muy bien, ¿no? Las leyes, hay que basarnos en las cuestiones. A partir de ahí se forman las organizaciones, diría yo. ¿En cuál? En la... Las organizaciones en general, pues los partidos, los colectivos. Se convirtió en un conversatorio. Muy bien, está bien, compañero. No, entonces, ya, lo indico así, no sé si faltará ya tiempo, porque ya parece que ya nos hemos pasado un poco el tiempo, pero esto lo podemos dejar incluso para como decía yo, un conversatorio sobre la constituyente, sobre la organización civil, sobre la organización de la lucha, perspectivas de lucha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo ya había indicado al interno en el GOF, en el Grupo Obrero de Formación Marxista, que teníamos que en algún momento llegar a conversatorios de ese tipo, ¿no? Perspectivas de lucha, propuestas. Entonces, sería bueno que todos aquí, sí, que en algún futuro, en algún stream, en algún video a futuro, nos demos un tiempo para hacer una agenda así con preguntas o inquietudes, ¿no? O temáticas relacionadas a esto, ¿no? Entonces, ya le invitaríamos a la compañera Rosa de antemano para que después te presente y pueda también opinar al respecto, ¿no? O también aportar, ¿no? En esta reunión, ¿no? No sé si les parece a ustedes, compañeros, sí, y dejaríamos aquí el tema de la constituyente. Para terminar. Sí, adelante, compañera. Sí, compañeros, en este caso, dos cosas. Se preguntó por ahí, ¿y cuál es la base, no? Algo así, ¿no? Ya, bueno, ante eso, siempre recurrir a la necesidad política. La necesidad política surge comprendiendo el panorama por completo de un problema, y para eso es importante investigar, pero tampoco pues reducirnos a un tercero expertador, ¿no? Que solo observa la realidad desde arriba, mientras que otros pues
dan la cuota de sangre, por así decirlo. Entonces, comprendiendo el panorama por completo a partir de la investigación, de la participación en la lucha social, vamos a comprender la necesidad política. Y ahí está el problema, compañeros, entre lo principal y lo secundario. Y esto finalmente es el debate sobre la táctica, ¿no? ¿Qué lucha permite desarrollar la conciencia y organización de nuestro pueblo? Y ante esa situación, pues, estamos claros que no somos nuevos ante una experiencia relacionada con el cambio de leyes. Más de 13 constituciones, la 14 que ya tenemos actualizada, y se está tratando en algunos casos de igualar contextos de otros países en donde nuestro país es diferente porque ya desgastó ese antecedente y lo tiene pues como negativo en sus lecciones de aprendizaje, ¿no? Pero además la lucha por la soberanía a partir de la recuperación, compañeros, los invito a poder profundizar en las diversas partes de nuestro país en la actualidad, pero también en momentos anteriores de la historia peruana, ¿no? Es importante que se pueda desarrollar un análisis que permita también a ustedes concluir, o de repente ya lo hicieron, ¿no? Entonces acá se trataría de debatir en este caso. En un momento anterior escuché que les dijeron a ustedes trotskistas. Bueno, entiendo que trotskistas, bueno, también tenemos cierto conocimiento con ese tipo de intereses, porque en conclusión, ni con A ni con B son una tercera posición, son los únicos y diferentes detergentes, algo así, ¿no? Entonces, ante esa situación tampoco se trata de poder realizar ese tipo de análisis subjetivos y que no están compaginando con el movimiento social. Ya es importante, compañeros, tarea de ustedes, tarea de todos los obreros y trabajadores de nuestro país, poder comprender la necesidad política, porque la realidad es una, compañeros. Y eso se puede contrastar mediante el debate, cierto, pero no siendo ajenos a las luchas que están frente a nuestros ojos. Y eso sería principalmente la exposición. Gracias por la oportunidad, que continúe este tipo de eventos. Si son presenciales, mejor, y por favor que sean más organizados para la próxima, compañeros. No, sí, está bien, está bien. No sé si alguien tiene un comentario final. ¿No? Uy, soy el único que está hablando. No, agradecer a la compañera. Y eso sí, como somos un grupo, no somos un comité, ¿no? Estamos ahí y curiosamente cada uno tiene unas posiciones muy, digamos, ¿no? Un poco distintas y posiblemente para algunos les podría decir, divergentes, pero estamos mayormente en la cuestión de la difusión, pues, ¿no? A veces no nos da un poco mucho de tiempo, que como somos obreros y también estudiamos, tenemos que estar ahí haciendo un montón de cosas a la vez, de investigación, de estar ahí viendo organizaciones, hablar con los otros compañeros, que a veces sí, no estoy justificando, pero sí, se nos pasa un poco la cuestión de organizar mejor este tipo de, digamos, ¿no?, de entrevistas. Mayormente nuestra intención no es hacer entrevistas, sino conversatorios, porque esto ha sido, digamos, ¿no?, la tendencia que queremos llegar. Conversatorios entre nosotros, ¿no? Por eso es que hay bastantes posturas, no hay un programa de entrevista previo, no es tampoco el estilo de aquí, del Grupo Obrero de Formación Marxista, ¿no? Entonces, por eso, quizás sea un poco nuevo para usted, compañera, no sé, de repente. La organización es una necesidad, y sobre todo para la clase obrera, compañero, es una necesidad política. Entonces, en la universidad es mucho más desorganizado. Ese es un ejemplo, una anécdota. Muchas veces en las luchas universitarias, cuando se convoca una actividad, pucha, los jóvenes van
media hora hasta 40 minutos después, pero cuando realizaban actividades junto con los trabajadores, curiosamente son los trabajadores los que demuestran su disciplina, y eso es tener conciencia de la necesidad que existe en nuestro país. A eso debemos de apuntar, compañeros, y principalmente la clase trabajadora como ustedes, ¿no? Sí, yo creo que incluso el tema de la disciplina está relacionado siempre también con el programa, ¿no? Si es algo, o sea, no está, yo nunca suelo decir esto. Otro término, otro concepto que está relacionado con la disciplina es la consecuencia. Yo no soy de consecuencia, no me gusta. La idea es, o sea, no es preciso, ¿no? La idea es, más que ser consecuente con una línea, es ser congruente con un programa de lucha, con un objetivo. Y en todo lo demás uno puede ser, mi vida, ¿no? De manera libre, pero respecto a un programa de lucha, sí hay que ser disciplinado y congruente, ¿no? A pesar de que tenemos maneras distintas de abordar el tema, como una resultante de diferentes vectores, la resultante tiene que ser el objetivo, ¿no? Quizás yo pienso un poco distinto, pero bueno, en fin. En todo caso, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, ya ha pasado 1 hora y 50 minutos. Le agradecemos a la compañera Rosa Carmina la presencia en este conversatorio. ¿Algunas palabras finales, compañera? Aparte que las que ya dijo. Adelante. Sí, porque sí está bien, compañeros. Bueno, continuar reafirmando que la lucha por recuperar lo nuestro es una lucha por nuestra soberanía y extiende sus lazos de solidaridad internacional con las luchas de otros pueblos como Palestina, por ejemplo, que están demostrando en concreto y no solo de palabra una lucha frontal contra las grandes potencias en pugna, ¿no? Además de eso, compañeros, reafirmar y profundizar el análisis sobre cuál es el carácter de las leyes, ¿no? La Constitución, las leyes, reglamentos, etcétera, no son la expresión divina de la voluntad superior de algún ente supremo, o tampoco se trata de que tengan vida propia. Por lo tanto, siempre hay que analizarlo por la condición de clase que está controlando a su propia semejanza. Por lo tanto, la Constitución u otra que venga antes o después, que esté sujeta a este régimen, no va a representar los intereses del pueblo, y quienes lo promuevan por inconsciencia, es importante investigar y profundizar dentro de este problema, pero quienes lo promuevan a conciencia, podemos decir que se trata pues de una posición que está en contra de los intereses y por la convivencia de este sistema de Estado. Bueno, finalmente, de este tipo de Estado con su democracia liberal, y bueno, finalmente ya sabemos cómo se expresan, ¿no? Con balas y mentira también, compañeros, no caer en sus mentiras o en sus falsas ilusiones, como ahora se vienen las elecciones y la falsa promesa de otra constitución, si votas por ellos, ¿no? Ya se dijo varias veces, ¿no? Bueno. Claro, mayormente creo que una compañera nos dijo, ¿no? Tenemos que lograr ahorita, ¿no? esta vía reformista, porque no vamos a esperar su revolución, compañeros, dejando en esperanza, ¿no? Las cuestiones. Y ahí en reuniones presenciales. Otros compañeros, sí, ¿no? Vamos a esperar su revolución. Bueno. Bueno. Eso es importante, compañeros, porque cada lucha pequeña, mediana o grande, por ejemplo, la lucha por un baño, la lucha por una vivienda, la lucha por agua, luchas pequeñas, si son vinculadas a la raíz del problema, entonces estamos acercando su derecho del pueblo a conocer la causa del problema y la necesidad de cambiar esto. Ahí está el asunto, pero si uno no adopta esa responsabilidad y se dedica a promover reformismo, entonces vas a promover y malacostumbrar al pueblo a que solamente vea lo inmediato.
o vea lo mediato en el mejor de los casos, pero algo que esté en perspectiva, pucha, ya eso ya es algo que no lo verán sus ojos y por lo tanto no es una lucha, lo peor que puede promover el reformismo en este caso, ¿no? No es casualidad que muchos partidos estén llenos de, aparte de sociólogos, antropólogos, de abogados, ¿no? Que estén hablando ahí totalmente de cuestiones legales. Curiosamente. Y salen en medio, sí, ¿no? Así es, el derecho es una herramienta, dependiendo de qué intereses sirva. Sí, suele suceder, ¿no? Y mientras que los pueblos van, como el caso de Palestina, ¿no? Con el genocidio, incluso que se dice que empezó en el 7 de octubre, pero en realidad es todo un sistema de apartheid y de genocidio que se va implementando desde hace 75, 76 años, incluso más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así muere gente con balas y con hambre en varias partes del mundo, ¿no? Mientras que el sistema se sigue preservando por interés, ¿no? Por intereses particulares. Sin más que decir, compañeros, claro, creo que lo dejamos ahí. No olvidar a los frentes marxistas que están ahí enfrentando a los ejércitos sionistas. Sí. El Frente Popular por la Liberación de Palestina, el Frente Democrático por la Liberación de Palestina. Esto siempre lo mencionamos nosotros, ¿no? Del Grupo de Formación Marxista. Difundimos sus pronunciamientos oficiales. Bueno, compañeros, lo dejamos ahí. Muchas gracias de nuevo a la compañera Rosa. Será hasta otra oportunidad. Después de que cierre la transmisión, no se vayan para hacer un compartir final aquí en reunión. Como hemos dicho siempre, esta transmisión se va a subir a YouTube. Denle like, compartan, suscríbanse. A ver si vamos a empezar a decir eso. Y pónganle la campanita también, ¿no? Para que les avise cuando hay un nuevo video. Muchas gracias. Hasta otra, compañeros, compañeras, compañeros. Gracias, hasta luego. ¿Asumen el lenguaje inclusivo ustedes? No necesariamente. No necesariamente. Es un chiste para mí, pero también es una manera también de ¿no? Ser empático también. Compañeros. ¿Empático? Sí. Ya, Brenda.